Bueno, hoy os voy a hablar sobre una impresora Pixma G650 de la serie G y de tintas, por tanto, rellenables. Bien, vamos a ver cuál es el contenido de la caja, que veréis que es muy interesante. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues lo primero que nos encontramos, pues una serie de corchos blancos. Estos corchos o los guardáis, los podéis almacenar con toda la caja, o los podéis llevar al punto limpio, que sería lo más correcto. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues venga, ya empezamos a sacar cosas. Lo primero de todo, pues evidentemente un cable de corriente eléctrica, ¿vale? Y nos vamos a encontrar una cosa muy curiosa, y es que la máquina viene dentro de una bolsa. Fijaos cómo la he cogido. La cogéis fuertemente la bolsa y podéis tirar de ella, no se os va a caer, ¿vale? No se os va a caer, y esto es muy importante. Así que solamente tendréis que retirar la bolsa. Habéis visto que es muy sencillito, ya que, bueno, como era algo de suponer, dentro de la caja, pues ¿qué hay? Una impresora, ¿no? Bien, nuevamente el plástico lo vamos a guardar para llevarlo a nuestro punto limpio. Bueno, pues ¿qué más nos encontramos dentro de la caja? Pues nos vamos a encontrar nuestros manuales de usuario y CDs de instalación, ¿vale? Recordad, en el momento de hablar de los CDs de instalación es importante que recordéis que vais a poder disponer de todos los drivers y manuales también desde la página web de Canon, ¿de acuerdo? Allí podréis descargar todas las versiones más actualizadas, tanto de drivers, manuales, incluso hasta actualizaciones de la propia máquina. Bien, vamos a seguir viendo qué es lo que hay dentro de la caja. Bueno, nos vamos a encontrar un paquete de corcho un poquito más grande, ¿no? Que se va a dividir en dos. La parte, vamos a ver, está un poco dura, ahí está. La parte de arriba la vamos a descartar para llevarnos a nuestro punto limpio, y nos vamos a encontrar, fijaos que en este caso, en el caso de la Pixma G650, 6 botellas de tinta. Claro, recordad que esta es una máquina, está fuerte, ¿eh? Es una máquina, vamos a ir tumbándolos porque si no se nos van a caer. Aquí vamos sacando todas nuestras botellas de tinta. Fantástico. Y descartamos nuestro corcho blanco como hemos hecho hasta ahora. Recordad que nuestra impresora Pixma G650 es una máquina de tintas rellenables y por tanto necesitamos cargar la tinta contenida en las botellas. Vamos a seguir viendo qué es lo que hay dentro de la caja. Bueno, dentro de la caja nos vamos a encontrar otras dos cajitas pequeñitas, ¿vale? Y esto es muy importante, y esto tal vez es una de las partes más importantes de la impresora en el momento de realizar la instalación inicial, y es que estas dos cajitas contienen los cabezales de la impresora. Bien, pues vamos a abrir uno de los dos cabezales. En este caso abrimos el paquete, lo extraemos, paquete de plástico, recordad, punto de reciclado, ¿de acuerdo? Bien, y aquí vamos a encontrar nuestro cabezal. En este caso pone R, es muy importante, ¿vale? R viene del inglés right, es decir, cuando lo vayamos a cargar en la máquina lo pondremos en el lado derecho. Si abrimos el otro de los cabezales, nos vamos a encontrar, vamos a descartar nuestros plásticos, ¿vale? Que en el otro cabezal nos pone la letra L. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que es del lateral izquierdo. Cada uno de estos cabezales va a transportar la tinta desde los depósitos de tinta de la máquina, ¿de acuerdo? Hasta los propios cabezales por los conductos internos. Bueno, pues con esto, fijaos que ya no hay más contenido dentro de la caja. En la caja ya solamente quedan corchos y queda cartón. Es decir, ya hemos visto cuál es el contenido completo de la caja de nuestra Pixma G650. Así que estamos ya listos, ¿pues para qué? Pues para empezar a instalar, cargar tinta y ponernos a disfrutar de nuestra impresora.